Y está una mujer norteamericana también, Virginia Hills, una mujer que fue enviada por la mafia italiana establecida en Estados Unidos para penetrar los altos círculos de poder de México. Y lo logró, porque ella llegó hasta la alcoba del general del Estado Mayor Presidencial y de Miguel Alemán Valdés. O sea, llegó a los más altos círculos de poder y con eso protegió a los narcotraficantes norteamericanos que querían llevar goma de opio al ejército de Estados Unidos en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos se asociaron con el Gitano, un famoso bandido sinaloense, muy famoso en la historia de Sinaloa, porque asesinó a un gobernador, Loaiza, en 1944, cuando estaba bailando con una reina del carnaval. Por eso es muy famoso en la historia de Sinaloa. Bueno, el Gitano era el enlace con la mafia italoamericana en México. Esos son algunos de los antecedentes. Después, bueno, vemos en los años 80 en Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a Adamá Baker, una narcotraficante que controlaba todo ese especie de suburbio proletario de la Ciudad de México. Y después, bueno, otras mujeres de los años 70, la emperatriz Culiacán, de la que dicen que se inspiró Arturo Pérez Reverte para escribir La Reina del Sur. Muchos piensan que Sandra Ávila fue el modelo en el que se inspiró para escribir La Reina del Sur, pero en Culiacán se dice que no, que realmente fue la emperatriz. Y nadie puede confirmarlo, pero parece que la conoció, ¿no? Conoció a muchas mujeres lavadoras de dinero ahí en el mercadito Garmendia, en Culiacán. Entonces, él se inspiró, sí, en algunas mujeres de Culiacán. Por supuesto, hay muchísima ficción, es obvio, en La Reina del Sur, pero él platicó, aunque no lo dicen, pero varios intelectuales publicistas lo mencionan, le tuvieron que presentar a él a narcotraficantes de Culiacán. Pues esos son algunos de los antecedentes. Bueno, ustedes tienen aquí muy cerca a Melina Arellano, que se discute mucho si es ella o su sobrino quienes tenían el control del cártel de Tijuana, del que también se dice que ya se fusionó con el cártel de Sinaloa. No sabemos si es cierto, pero bueno, ustedes saben que se dan acercamientos y distanciamientos entre los cárteles o fracciones de ellos. Bueno, hay todos esos antecedentes. Pero hay también muchos capos anónimos de los que no sabemos gran cosa y que aparecen algunas de ellas en este libro. Este es uno de los digamos, méritos de este trabajo, que fundamentalmente es un trabajo de campo, no es un trabajo de gabinete como el que yo hice, ¿no?, en la introducción, no, es un trabajo de campo. Para entrevistar a las que son jefas aquí, bueno, algunas entrevistaban en la cárcel, 2 o 3 de ellas que tuvieron un papel muy importante más claro, pero que están presas. Pero las que están libres, costó mucho trabajo para José Carlos, sobre todo, que fue el que las entrevistó, mucho trabajo establecer un contacto. Se tardó más de 1 año en que le autorizaran una entrevista. Esto no está narrado aquí, pero se los platico, de que lo citaron una vez en Guadalajara, seguramente lo observaron, lo platica, después lo citaron en Mazatlán, no llegaron a la cita, lo citan en Culiacán, no llegan, en fin, lo traían de aquí para allá durante mucho tiempo, hasta que finalmente, una vez le llega un individuo, le entrega un celular y le dicen: aquí vas a recibir una llamada y te vamos a decir, no los utilices nunca, nada más tenlo prendido y vas a recibir una llamada. Ya se fue, pasaron varias semanas, recibe una llamada, dirígete a tal lugar en Culiacán, ahí están, espera varias horas, finalmente, bueno, comprueban seguramente de que no estaba rodeado de policías, que no lo espía, que nada, lo han de haber investigado a fondo. Finalmente van con él, lo suben a una camioneta, lo vendan, lo sacan de la ciudad, lo llevan a la sierra y finalmente conoce un gran capo. Y lo hice porque
Y a partir de ella, pues, ya conoce otras, ¿no? Lo dice por lo que le menciona a ella. Ella habla de que es una mujer de 50 y tantos años, dice que se inició desde la época de Caro Quintero, ¿no? Y nunca ha sido presa. Entonces esto es sorprendente, y ella dice: mira a dónde he llegado, ¿no? Ya a la edad que tengo, y nunca ha pasado nada. Y una de las cosas que interpretamos de estas mujeres que han llegado a niveles altos dentro del narcotráfico es que muchas de ellas, sobre todo cuando tienen hijos, son mucho más cautelosas, son como generales cautos, son muy calculadoras, son más conspirativas, tienen unas cualidades, digamos, que podría, según un estudioso de la guerra, decir que son muy importantes. Tienen cualidades estratégicas, ¿no? Como estas del sigilo, la cautela, ¿no? El cuidado, el cálculo, sobre todo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque son así. Y muy probablemente esto viene de que son, cuando tienen hijos, ¿verdad?, esta condición las hace que se afinen estas características, que yo no sé si sean estrictamente femeninas, no creo que lo sean, porque se decía que Félix Gallardo, el primer gran jefe de jefes del narcotráfico mexicano en los años 70, era así, era muy reservado, era muy cauto, era muy calculador. Pero la gran mayoría de ellos, ustedes saben que no, muy exhibicionistas, ¿no? Exhiben su poder mucho, muy machos, ¿no? Pero estas mujeres no. Entonces es probable que es la maternidad, que sea la maternidad, porque ellas insisten cuando se les pregunta aquí en qué se distingue de los hombres, y ellas señalan esto, y dice: bueno, pero ¿por qué son así? Es que tenemos hijos, pensamos en nuestra familia. Entonces es probable que esta condición, que podemos llamar de género, sea la que explicara que se afinaran estas características y que las hagan más duraderas, y por lo tanto probablemente más importantes, y diríamos que en términos si hablamos de crimen organizado, más peligrosas, es decir, tienen más características de estrategas, porque arriesgan cuando lo consideran en ese momento. Se les pregunta: ¿utilizan la violencia? Sí, por supuesto, pero son más selectivas para utilizar la violencia. Pero esto sobre todo es la mujer casada. La mujer joven se parece más al macho, es decir, se avienta más, exhibe más, gasta más, presume más. La mujer joven se parece al macho, en el sentido más exacto, ¿no? O sea, que exhibe más su fuerza, ¿no? Exhibe más sus conquistas, le gusta exhibir su dominio, aunque bueno, todas ellas les gusta exhibir su dominio, pero sobre todo a las jóvenes. Entonces pudiera ser, si profundizamos en un estudio, que sea la maternidad la que nos ayudaría a explicar por qué afinan ciertas características, ¿no? de mayor reflexión quizá en lo que hacen. Bueno, este es algo importante que me parece que revelan estos trabajos, ¿no? Una característica del narcotráfico diferente en las mujeres casadas. Y bueno, por otro lado, lo que también vemos es que si bien la mujer ha estado en el narcotráfico desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y pocas llegaron a niveles de jefatura, de mando, sobre todo en las zonas rurales, siempre han estado ahí, siempre, ¿no? En los cultivos de goma de opio, o en el cultivo de la amapola, la extracción de la goma de opio, y en la marihuana. O sea, eso siempre han estado ahí, desde los años 20, incluso desde antes del tiempo de la revolución.
sobre todo en la sierra vecina de Belgrano. Pero a nivel de jefatura habían sido pocas, y como sicarias también pocas. Habían después incursionado en el lavado de dinero, sobre todo en los años 60, 70, pues varias como public relacionistas, como diplomáticas del narcotráfico, sobre todo las mujeres bellas y las reinas de belleza, por lo menos de los 50 y 60 fueron utilizadas como correos y como diplomáticas del narcotráfico, al igual que los norteamericanos, para penetrar en las esferas de poder político y militar. Pero ¿cuándo empiezan a aparecer como generalas? Es decir, cuando dirigen tropas, cuando manejan armas, cuando manejan toda la operación. ¿Cuándo se empieza a extender esta situación? En los últimos 5 o 6 años. Es decir, durante la guerra del narcotráfico. ¿Cuál sería la explicación? O sea, ¿dónde se empiezan a masificar estos mandos medios e incluso altos de mujeres en el narcotráfico? Cuando empiezan a morir miles y miles de hombres narcotraficantes. Sabemos mucho más que 60.000 de los que se reconocen, son mucho más, pero bueno, de los contados oficialmente, alrededor de 60.000, casi todos los narcotraficantes. Hay algunos soldados, policías inocentes, pero la gran mayoría son narcotraficantes. Bueno, esta muerte masiva lo que ha acelerado y masificado la incorporación de las mujeres, aceleró su ascenso e incorporó a más mujeres. ¿Por qué razones? Bueno, porque como decía la doctora hace rato, ya sea como novias, como esposas, como hijas, relevaron a sus hombres, los sustituyeron. Esto es muy claro en este trabajo, ¿no? Empezaron a relevar a los hombres de la familia o de la estructura, de la célula, del cártel. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, entre el 2000 y 2010, principios de 2011, han sido detenidos casi 20.000 mexicanos por delitos contra la salud, de nacimiento mexicano, de nacionalidad mexicana. No estamos hablando de los mexicoamericanos. Y de esos casi 20.000, 2.143 mujeres detenidas en Estados Unidos. Es decir, alrededor del 11% de los mexicanos detenidos en Estados Unidos por narcotráfico son mujeres. Entonces está aumentando considerablemente el número de mujeres que participan, el número de mujeres muertas. En Sinaloa van alrededor de 420 en los últimos 5 años y medio, mujeres caídas por el crimen organizado. Entonces estamos viendo su participación cada vez mayor, cada vez más visible. Y bueno, esto parecía inevitable, ¿no? El cambio sistémico empezó la mujer en el mundo laboral, ya en el siglo XIX, tenía que llegar también al crimen organizado, ¿no? O sea, si el cambio sistémico, pues es todos los campos. Se incursionó en la ciencia, en la política, la academia, en el arte, en el mundo del trabajo, también tenía que tocar la esfera del crimen. Y sucedió. El cambio, digamos, el nuevo protagonismo, el nuevo rol de las mujeres en las ciudades modernas, no tenía que ser tan solo del lado reconocido y legal de la sociedad, sino también por el lado del crimen. Esta es la sociedad, esta es una sociedad compleja, y las mujeres inevitablemente iban a incursionar ahí. Y lo están haciendo cada vez en mayores números y con mayor influencia. Entonces, yo creo que este trabajo que han realizado estos jóvenes investigadores revela varias cosas y abre, junto con lo que están haciendo, estoy descubriendo en esta pequeña gira que estoy iniciando para presentar este libro de Transnacional, que hay estudios donde ya están abordando también en Culiacán, no los conocían,